Sean todos muy bendecidos en esta mañana. La paz de Dios sobre sus vidas. Bendecimos una vez más la vida de todos vosotros. Saludamos a aquellas personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Son muy bendecidos y enriquecidos en el Señor, y declaro sobre ellos la paz y el consuelo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La República Dominicana esta semana ha sido una semana bastante oscura, bastante dolorosa para nuestro país, y yo quiero que estemos de pies y hagamos un minuto de silencio a favor de esas familias que perdieron algún familiar en esa tragedia. ¿Y sabe por qué hago esto? Porque es bíblico. La Biblia dice que hay que llorar con los que lloran. Y yo quiero que hagamos un minuto de silencio. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar sus lugares. Gracias. Gloria a Dios. Hoy en día, más que en cualquier otro momento de la historia, hombres y mujeres responden a las tragedias personales dándole la espalda a Dios y tratando de caminar por la vida por su propia cuenta. Con la terrible tragedia ocurrida en la discoteca Yeset, donde murieron más de 225 personas y otros tantos resultaron heridas, muchos en el día de hoy se están preguntando: ¿y dónde estaba Dios? Algunos dicen: si Dios es amoroso. Otros dicen: si Dios es misericordioso, ¿por qué permitió que ocurriera esta catástrofe? Y siempre nos hacemos estas preguntas cuando se producen tantas muertes, cuando abusan de un niño o cuando vemos tanta aflicción, y cuando observamos que gente inocente sufre. Nos hacemos esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Y la mayoría de la gente, por lo menos aquí en la República Dominicana, la mayoría de nosotros hemos sido criados en un ambiente religioso, donde se le enseña que el mundo fue creado, que el mundo fue diseñado por un ser divino, el cual es poderoso. Pero es obvio que en el mundo ocurren cosas fatales. Es obvio que en el mundo ocurren cosas malas. Y yo sé que muchos dirán: eso es una pregunta justa.
especialmente para los individuos, para las personas que han sido afectadas directamente por este tipo de tragedias. Muchos nunca van a poder encontrar la respuesta, y algunos simplemente aceptan la realidad de la pérdida y se aferran a la creencia de que todo pasa por una razón. En cambio, otros terminan rechazando la existencia de un Dios, porque de acuerdo a su razonamiento, si este fuera el mundo de Dios, Él nunca permitiría el sufrimiento. Dicen algunos, por su falta de entendimiento de las Escrituras, por su falta de conocimiento. E increíblemente, esa es la respuesta. Existe el sufrimiento porque este no es el mundo de Dios, dicen ellos. Existe el sufrimiento porque Dios está ausente, dicen ellos. Claramente la Biblia nos muestra que, empezando por nuestros primeros padres, la humanidad como un todo no ha querido que Dios se involucre en sus vidas. La mayoría de los seres humanos simplemente ha vivido como han querido y han hecho lo que han querido. Ellos no quieren que Dios se involucre en su mundo, y Dios simplemente lo ha complacido. Y es interesante saber que cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo puso en un hermoso jardín conocido como el jardín del Edén. En el jardín del Edén había un ambiente controlado, porque era un ambiente mantenido por Dios, según lo que dice el libro de Génesis capítulo 2 versículo 8. En el huerto del Edén, en el jardín del Edén, no existía la tragedia. Allí no había nada trágico. Pero Dios también le dio al hombre libre albedrío. Y Él le advirtió al hombre, al mismo hombre que Él colocó en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, Él le advirtió que si desobedecían sus instrucciones, que si desobedecían sus mandamientos, el sufrimiento y la muerte sería el resultado. Y usted lo puede observar en Génesis capítulo 2 versículo 17. De manera que las tragedias y los desastres naturales son el resultado muchas veces de un mundo que rechaza a Dios. Y nos preguntamos si es que Dios nos ha abandonado. Nos preguntamos, como escuchaba yo por la televisión a algunos comentaristas a través de las redes sociales, nos preguntamos, ¿acaso Dios nos soltó en banda? ¿Acaso Dios, si existe, nos soltó en banda, nos abandonó Dios? Y esas preguntas llegan a nuestras vidas cuando nos enfrentamos a problemas dolorosos. Vienen esos ataques de dudas. Vienen ese tipo de pensamiento a lo más profundo de nuestro ser, porque simplemente somos seres humanos con sentimientos. Somos seres humanos con razonamientos. Y por eso la duda ataca nuestros pensamientos y nuestra mente. Pero debemos recordar que aún Jesús, escuche este dato,
Aún Jesús, durante su crucifixión, preguntó: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Mateo 27, 46. El mismo Jesús en su humanidad, cuando estaba muriendo en la cruz, dijo en arameo: Elí, 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 lama sabachthani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Por qué me ha abandonado? Dijo el mismo Jesús. Y la gente ha emitido sus propias opiniones durante todos estos días. Y muchos analistas, tratando de ridiculizar a Dios, se preguntan: ¿y dónde estaba Dios cuando ocurrió esa tragedia? ¿A dónde se encontraba Dios? Y yo le contesto desde este altar: Dios se encontraba en el mismo lugar donde se encontraba cuando su único hijo Jesús moría en la cruz. Dios no se muda. Dios está en el mismo lugar. Para los espectadores de la época, así como para aquellos que leen la historia por primera vez, parece que Dios sí abandonó a Jesús. Así que obviamente concluimos que Él también nos abandonará a nosotros en nuestro momento más oscuro, en nuestro momento de mayor tristeza. Dios nos va a abandonar. Concluimos de esa forma cuando leemos la historia de Jesús, porque los acontecimientos que tuvieron lugar después de la crucifixión nos revelan la verdad de que nada puede separarnos del amor de Dios, ni siquiera la muerte. Y eso lo dijo el apóstol Pablo, porque a veces en el momento no entendemos la voluntad de Dios. En el momento todos observamos a Jesús muriendo en la cruz, porque no sabemos lo que va a acontecer después. Y después que Él resucitó, entonces la historia cambió. Y es el apóstol Pablo quien dice: nadie podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 37 hasta el 39. Porque la palabra dice, hablando el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 21, que después que Jesús fue crucificado, la palabra dice que Él fue glorificado. Él fue glorificado. Y la Biblia nos dice que Dios permite las tragedias, porque hay muchas personas tratando también en el otro extremo de defender a Dios. Dicen: Dios no estaba ahí, no fue culpa de Dios. Y otros dicen, esos son acontecimientos de nosotros los seres humanos, y Dios no tiene que ver con eso. Pero los que conocen la palabra, los que conocen la Biblia, saben que Dios está en todas partes y que Dios no está ajeno a nada de lo que acontezca aquí en la tierra. Y yo no te voy a engañar como pastor.
Yo no te voy a engañar como alguien que profundiza en la palabra de Dios. Y antes de yo hacer esta reflexión, yo profundicé en la palabra de Dios. Y nadie a mí por la Biblia me puede demostrar que Dios no estaba ahí. Dios estaba ahí. Dios no estaba ausente. Dios estaba tan presente como cuando Jesús moría en la cruz. Cuando Jesús estaba agonizando en la cruz, Dios estaba ahí. Cuando en la pandemia del COVID-19, Dios estaba ahí. Cuando un avión se estalla, Dios está ahí. Porque Dios está en todas partes. Pero Él es soberano. Dígale al que está a su lado, Dios es soberano. Porque Él es Dios. Y hay cosas que nosotros en este momento no la podemos entender, ni la vamos a entender, ni yo como pastor tengo explicación para ello. Porque si yo le dijera que yo tengo toda la explicación, que yo tengo toda la respuesta a todas las preguntas, le estoy mintiendo, porque no es así. Ahora, sí es bíblico que la palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Dígale al que está a su lado, Dios te ha llamado con un propósito. Amén. Y esto significa que Dios puede usar incluso las tragedias más difíciles para nuestro bien. Apunte eso por ahí para que lo tenga bien en cuenta. Dígale al que está a su lado, Dios puede usar incluso las tragedias más difíciles para nuestro bien. Aunque a veces no podemos comprender porque Dios permite que sucedan tragedias, pero nosotros podemos confiar en que Él tiene una estrategia. Podemos confiar que Dios tiene un plan bien diseñado para nosotros. Cuando Jesús moría en la cruz, sus propios discípulos huyeron porque no entendían lo que estaba aconteciendo. Sus discípulos salieron despavoridos. Incluso el mismo Pedro fue capaz de negarlo 3 veces. Oye bien el contexto histórico. Cuando a Pedro lo cuestionan y le dicen, tú andabas con él, te parece a él, tú hablas como él. Pedro contestó, yo nunca he andado con ese hombre, ni siquiera lo he visto. No solo lo negó, sino que hasta mintió. Sabemos que cuando ocurren cosas negativas en nuestras vidas, ocurren cosas negativas en nuestras vidas con un plan, con un propósito. Porque las tragedias le pasan no solamente a los inconversos, le pasan a los creyentes, le pasan a los que tienen temor de Dios. El COVID se llevó muchos pastores. El COVID permitió que muchas iglesias en diferentes partes del mundo cerraran sus puertas. El COVID se llevó profetas y evangelistas. El COVID tocó mi cuerpo también como pastor. Yo estuve en UCI, en unidad de cuidados intensivos. Yo estuve con COVID. Pero allí yo tuve una experiencia con el Señor. Y entré, por ejemplo, el sábado y ya el domingo el Señor me había sanado. Por su inmenso amor, por su inmensa misericordia. Pero yo estaba listo para irme con Él si esa era su voluntad. Yo estaba preparado que si esa era la última hora, yo me iba con Él. Yo estaba listo, porque lo importante es que tú estés listo en el momento en que Dios te vaya a buscar. Yo sé que hay mucha gente devastada. Yo también lo estoy, porque allí murieron muchas personas que uno conocía, que uno estimaba. Allí murieron muchos varoneros, varoneras. Allí murieron muchas personas de valor.
de diferentes estratos sociales. Ahí habían personas ligadas al mundo empresarial. Allí habían personas ligadas al mundo financiero. Allí habían personas ligadas al mundo de los deportes. Allí habían personas ligadas al mundo artístico, al mundo de la farándula. Allí habían personas ligadas al mundo judicial, al aparato judicial. También allá habían personas ligadas al poder ejecutivo. Una gobernadora de Montecristi también partió. De manera que esta tragedia tocó el centro mismo de nuestra nación. Y yo creo por la Biblia que todo esto ocurrió con un propósito. Y es un propósito que yo sé que es para bien, porque el presidente de la República declaró 3 días de duelo y luego 3 días más de duelo, y dijo que en estas Semanas Santas se iba a reflexionar de otra forma, de otra manera. Póngase a pensar por un momento, y hice un paréntesis. No he seguido con la serie de la oración disruptiva. Voy a entrar ahora a hacer también una pequeña reflexión, porque no quiero alargar mucho la reflexión. Yo creo que hoy es un día para reflexionar, porque vamos a entrar ya, o entramos ya a la Semana Mayor, entramos a la Semana Santa. Yo creo que Dios le está llamando la atención a muchos. Y es lamentable que la tragedia nos haga despertar. Es lamentable que las tragedias hagan que nosotros abramos los ojos, porque el ser humano es así. El ser humano muchas veces espera lo trágico para tratar de buscar a Dios, donde no debería ser así. El ser humano muchas veces espera esos momentos difíciles para tratar de acercarse a Dios, donde no debería ser así. Tenemos que confiar en que Dios tiene una estrategia con todo esto. Dios tiene una estrategia, porque en el momento que Jesús moría en la cruz, nadie estaba pensando en salvación, pero Dios sí. Era necesario que Jesús muera en la cruz para que nosotros seamos salvos. Porque si Jesús no moría en la cruz, nosotros ninguno iba a recibir salvación. Porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. No iba a haber remisión de pecado. Dios tiene una estrategia, Dios tiene un plan bien diseñado para nosotros. La fe es algo glorioso. La fe es un misterio muy grande, porque la fe es espiritual. Y yo sé que Dios nos va a ayudar en todo este proceso. Estoy hablando como nación, porque los hombres que oran se identifican con lo que pasa en la nación. Amén. Porque una de las verdades que le enseñé el domingo pasado es que Dios permite lo que tú permites. Porque Dios nos entregó esta tierra para que la dominemos. La fe en que Dios está con nosotros y que nos ayudará a superar esta tragedia es la que trae consolación, es la que nos consuela. Entonces, ¿qué debemos hacer los cristianos para interpretar las tragedias colectivas desde el punto de vista de nuestra fe? ¿Qué debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Dos cosas. Número uno, orar. Diga conmigo, orar. Porque la oración es una de las mejores formas de uno conectarse con Dios. La oración es una de las mejores formas de uno pedirle ayuda a Dios en los momentos de dificultad. Cuando oramos podemos expresarle nuestro dolor a Dios.
Cuando oramos, nosotros podemos expresarle nuestra confusión a Dios. Podemos encontrar esperanza en la oración. Y número dos, ¿qué podemos hacer en medio del dolor, en medio del duelo, en medio de la tristeza que nos embarga? Número dos, buscar consuelo en la Biblia. La verdadera fuente de consuelo y esperanza para nosotros, los hijos de Dios, para los cristianos, está en la Biblia. Cuando leemos la Biblia podemos aprender sobre el amor de Dios, podemos aprender sobre la misericordia de Dios y podemos encontrar fuerza para seguir hacia adelante, porque la vida continúa y hay que seguir hacia adelante. La palabra dice, y yo les regalo este salmo a todo el que me está mirando a través de las redes sociales, que ha perdido un familiar. Te voy a dar este salmo, el Salmo 34, 18. La palabra dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dígale al que está a su lado: Dios no está lejos. Dígale al que está a su lado: Dios está cercano. Cuando no oramos creemos que está lejos, porque el único medio que Dios nos ha entregado para acercarnos a Él es a través de la oración.